Nadie puede decidir ser cristiano o ser salvo por su propia voluntad. Nadie. ¿Por qué? Por la condición en la que nos encontramos todos y sin excepción. ¿Verdad? Cuando este acontecimiento vino sobre nosotros, así como vino sobre Saulo de Tarso, quien a la postre se convirtió en el apóstol Pablo, fue algo que nosotros ni siquiera nos preparamos para estar listos. ¿O sí? Nada, nunca. Simplemente sucedió. Fue a través de un estudio bíblico, fue a través de un retiro, fue a través de un culto de domingo, fue a través de una persona que se tomó su tiempo y me fue a hablar del Señor. Sucedió. Simplemente tuve un encuentro con Jesús. Y sucedió lo que yo nunca me esperé que llegara a suceder, así como a ti también. Fue ese día, hermano, cuando la gracia de Dios nos alcanzó. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Aquí no entra la religión, ni entran los, ¿cómo se puede decir? Las obras de justicia, para que el hombre se pueda llegar a sentir justificado y apto para poder recibir esta salvación. No, este es por gracia. ¿Quién era el apóstol Pablo cuando en aquel entonces era Saulo de Tarso? Él era un hombre, para que lo sepas, un hombre fariseo de fariseos. El libro de los Hechos lo narra con más detalle. Él se dedicaba a perseguir a la iglesia del Señor. Él tenía un celo de Dios, pero un celo equivocado que lo llevó a cometer un sinfín de fatalidades contra el pueblo del Señor. Dice la palabra que él no se dedicaba a otra cosa dentro de ese celo que a apresar cristianos, perseguirlos, llevarlos presos. Y no solamente llevarlos presos, sino también castigarlos dentro de las sinagogas. Y también dar el visto bueno sobre la muerte de muchos de ellos, como lo hizo con Esteban, aquel discípulo del Señor que cuando fue apedrado volteó al cielo y vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra de su Padre. Sí, Pablo dio el consentimiento. Y Saulo de Tarso daba este tipo de consentimientos sobre los discípulos del Señor. Díganme una cosa, ¿acaso Pablo pintaba como un candidato para el reino de Dios? Para nada. Por eso no hay que subestimar a nadie. ¿Sí? No hagamos acepción de personas, porque hasta la persona menos calificada para nosotros puede ser alcanzada por esta gracia. También y de igual manera. ¿Ven? En estos párrafos que acabamos de leer, nosotros podemos ver al apóstol Pablo delante del tribunal allá en Jerusalén, testificando precisamente de este encuentro que él había tenido con Jesús en el camino a Damasco. Pablo se dirigía a Damasco, la ciudad de Damasco, una ciudad aledaña a Jerusalén, con el fin de perseguir a más cristianos. Inclusive llevaba cartas ya firmadas por los principales magistrados, los sacerdotes. Él iba bien equipado, él llevaba todos los permisos para ir y a ver quién me dice algo, a cazar ovejas. Él iba a eso, a Damasco. Pero fue precisamente en ese momento en el cual él tuvo su encuentro cara a cara con Jesús, lo cual es lo que él está testificando frente a un tribunal lleno de judíos incrédulos y religiosos que tenían el mismo celo que también el apóstol Saulo de Tarso tenía. Cuando hablo de Saulo de Tarso me refiero al viejo Pablo, porque después se convirtió en Pablo, así que hablo de la misma persona, ¿okay? Para que no se me confunda. ¿Sí?
De acuerdo a las escrituras, los que ya han leído un poco estos párrafos con anterioridad, fueron 3 veces las que Pablo compartió su testimonio, donde cada una de ellas tuvo su variante y su propósito. Por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Hebreos, Hechos 22:6, cuando Pablo, precisamente el párrafo que estamos leyendo hoy, estaba testificando en el tribunal, ahí en Jerusalén. Lo vemos también en Hechos 26:13, cuando Pablo estaba testificando esta misma experiencia que él había tenido con Jesús en el camino a Damasco, allá en el concilio frente al rey Agripa y Festo, quien le dijo en un momento de su testimonio: Pablo, ya te están haciendo daño tantas letras, creo que te estás volviendo loco. Dice la palabra que lo que para el hombre natural es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. Prefiero ser loco que va al cielo que un cuerdo que va al infierno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. ¿Verdad? Y también en Lucas, por cierto, Lucas es el autor del libro de los Hechos. Para tu información, vemos a Lucas narrando el encuentro de Pablo, de Saulo de Tarso en el camino a Damasco, en el capítulo 9, versículo 13 en adelante. Muy bien. Ahora, leamos una vez más para irnos metiendo al mensaje. Leamos una vez más el versículo 6, donde vemos al apóstol Pablo, que ya era Pablo en este momento, porque él ya estaba testificando de su encuentro con Jesús, cómo él lo narra, de la forma en la que él comienza y de la cual él describe este encuentro. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, ¿saben a qué iba Damasco, verdad? Se los acabo de decir. Muy bien. Como a mediodía, de repente, dice Pablo, me rodeó mucha luz del cielo. Mucha luz. Lo extraordinario de esta experiencia que Pablo tuvo es que en ese encuentro él pudo ver una luz resplandeciente que se manifestó en el cielo y que vino sobre él. Él no iba solo, él iba acompañado de otros simpatizantes de él. Pero lo que Pablo trata de describir con sus palabras es intentando también verificar o asegurarse de que el testimonio de su encuentro fue algo verdadero, no fue algo inventado. Porque fíjense, sucedió a las 12 del día. O sea, con este encuentro, a las 12 del día, cuando el sol está en todo su esplendor, especialmente en un día como hoy, no cabe duda que esa luz que vino, que fue mucho más grande y más fuerte que el mismo sol, era una luz que venía, ¿verdad?, del cielo, de allá arriba. Porque Pablo dice: y vino una gran luz. ¿A qué horas? A las horas del mediodía, donde el sol está en todo su apogeo. Y con esto, los incrédulos que estaban escuchando su segundo testimonio comprobaron: oh sí, de verdad, esto le sucedió. De verdad, él tuvo un encuentro con Dios. Y es que así es Dios, hermano. Mira, cuando Dios tiene un encuentro genuino y verdadero con una persona, Él siempre deja señales de un encuentro que ha sido verdaderamente de Dios en esa persona. Cuando ese poder se hace presente, hermano, no nos deja duda alguna, ¿sí?, que esta persona de verdad tuvo un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos. Y eso es muy común verlo en muchas personas que vivían perdidas en sus vidas y de pronto tuvieron un encuentro con Jesús a través de los diferentes medios que yo mencioné hace un momento, y sus vidas comenzaron a cambiar. Una confianza, una seguridad que antes no había ahí, una convicción de
seguir adelante con su vida y dejar toda esa vida pasada, ¿verdad? Que lo único que estaba haciendo es destruirlos lentamente, y ahora son personas que tienen un enfoque diferente. ¿Sí? Me pasó a mí lo mismo. Yo estaba sumido en los vicios, y cuando tuve mi encuentro con el Señor, me decidí a dejar todo eso. Mis ojos fueron abiertos y me di cuenta que iba a la destrucción misma de mi vida, y no solamente de mi vida, sino de mi familia también. Dios quitó esa venda y pude ver la realidad de mi vida. Dios siempre deja rastros en una persona. Siempre hay una secuela en una persona después de haber tenido un encuentro con Jesús. Pablo tenía también de igual manera su vida quizás planeada con un objetivo. Era quizás seguirse preparando más dentro de en lo que él se había preparado, y seguir apresando cristianos y llevándolos presos y castigándolos también. Era su plan, era su agenda posiblemente, porque eso era lo que él hacía. Pero así como el apóstol Pablo le cambió la vida de un día para otro, lo que esta historia nos enseña precisamente es eso, que el día que Jesús llega a nuestras vidas, como lo hizo con Pablo y como lo ha hecho con muchos de nosotros, hermano, no importa lo que nosotros estemos haciendo, no importa los planes que tengamos, no importa nada. Cuando su gracia nos alcanza, hermano, todo cambia. ¿Estamos de acuerdo? Todo cambia. Y es que a eso ha venido el Señor. En una ocasión Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. A veces el diablo pone tantos planes en los hombres para alejarlos deliberadamente de la voluntad de Dios. En eso estamos de acuerdo, ¿correcto? Pero cuando Jesús llega definitivamente a la vida de una persona, es porque Él llega, y llega para quedarse. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque de no haber llegado el Señor a mi vida, hermano, yo no sé dónde estaría ahorita. Yo no sé si estaría bien o estaría mal, pero que haya estado bien, yo estaba mal. Iba a estar mal, ¿por qué? Porque no iba a tener al Señor en mi vida. Y yo creo que eso es la peor tragedia, la peor desgracia para un hombre: estar sin Cristo, estar sin Dios en su vida. Me identifico mucho con esta historia, porque desde el día que el Señor llegó a mi vida, hermano, para la gloria de Dios, yo no he dejado el camino. No me he alejado de Dios. Ha sido una vida de entrega, de sacrificio y de servicio a Dios, de la cual no me arrepiento. Porque yo sí te puedo corroborar con pruebas en la mano. El día que Jesús llegó a mi vida, Él llegó para quedarse. Amén. Amén. Y espero que ese sea el caso tuyo también. O lo sea también en el día de mañana. Amén. Amén. O más bien, ¿por qué mañana? Hoy de una vez, ¿no? Hoy, porque Dios quiere que tú le conozcas. En el versículo 7, en ese encuentro que precisamente lo vamos a leer en un instante, curiosamente, hermano, vemos al Señor dirigiéndose a Saulo, tal como lo hizo exactamente cuando se dirigió a Moisés ahí en la zarza, en Éxodo 3:4. No tienen que buscarla. Tal como se dirigió a Samuel, al profeta Samuel, siendo un jovencito, en primera de Samuel 3:10, allá cuando Dios le estaba hablando a Samuel, para darle un veredicto que él ya había tomado contra el sacerdote que lo estaba mentoreando en esos días en sus tiempos de preparación. Saulo, Saulo, Jesús le dice en el versículo 7: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Moisés, Moisés, ahí en el Éxodo: Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que vas a pisar, tierra santa es. ¿Sí? Samuel, Samuel. Y Samuel no entendía el mensaje hasta que fue con Elí, y le dijo: mira, cuando te vuelva a llamar,
Después de 3 veces de haberlo ido a despertar, tú nomás dile, ya no me vengas a decir, porque yo sé que es Dios. Dile: Señor, he aquí, tu siervo obedece. Amén. ¿Qué nos enseña con esto? Curiosamente, son 3 ocasiones en toda la Escritura a través de la cual Dios habla a un hombre. Cuando Dios nos habla, hermano, no nos queda la menor duda. ¿Sí? No nos queda la menor duda. Cuando el Señor nos habla, Él se asegura de que nosotros sepamos que Él es el que nos está llamando. Es Dios el que te está llamando. No dudes, porque Dios te está llamando para que tú vengas a Él, para que tú entres en su reino. Él te quiere introducir en su reino. A Él le ha placido mostrarte el camino. A Él le ha placido concederte a ti un lugar, una silla en esa mesa celestial cuando llegue el día de celebrar las bodas del Cordero. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? A Él le ha placido. A Él le ha placido poner su mirada en ti. Tú no estás aquí por casualidad. Él te ha traído. Porque si algo Dios hace cuando te hace su llamado, es que Él no deja duda en ti de que es Dios el que te está llamando. Pero el hombre endurece su corazón muchas veces. El hombre, a pesar de que sabe y tiene una convicción interna que ni siquiera él puede explicársela, él aún se sigue rebelando contra esa voz que le está diciendo: ven, ven que te estoy llamando. Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, ven, porque dice la Biblia que Dios mismo los estaba llamando a ellos. Y es de la misma manera que Dios llama a sus elegidos a través de su palabra dentro de un culto como el que estamos teniendo en esta mañana. Es Dios, no tengas la menor duda, es Dios el que te está llamando. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Hermano, la Escritura nos enseña que cuando Saulo de Tarso escuchó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, a pesar de la clase de hombre que él era, la Biblia no nos enseña que él endureció su corazón, mas fue todo lo contrario. Él se rindió a esa voz que le estaba hablando en ese preciso momento. Hermano, Pablo, de acuerdo al testimonio, Saulo de Tarso supo inmediatamente quién era el que le estaba hablando. Él lo supo. Él lo supo porque Jesús mismo le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando le dijo ¿por qué me persigues? Ya muchos lo saben. Jesús estaba refiriendo: si estás persiguiendo a mis discípulos, aquellos que me aman y que me sirven, a mí me estás persiguiendo también. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo sabía, porque en su conciencia él sabía lo que estaba haciendo también, porque cuando viene la revelación de Dios a nosotros, acuérdate, nos quita una venda y nos hace ver nuestra verdadera condición, así como también Dios escudriña las intenciones de nuestro corazón. Así pasó con Saulo de Tarso también. Él pensaba que él hacía una obra para Dios al perseguir a los creyentes, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces Pablo reconoció al instante la voz de autoridad que hizo que enseguida Pablo se doblegara ante el Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 8, lo leamos, dice: entonces respondí: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Fue la pregunta de Saulo. ¿Quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Eh? A quien tú persigues. Simplemente Pablo en ese momento, Saulo de Tarso, se rindió ante Dios. Tuvo un encuentro con Jesús y se rindió a su voluntad.
Qué casualidad que en ese momento lo llama Señor. Y es que cuando Jesús de verdad se presenta ante una persona, no queda rasgo alguno de duda. Él se convierte en tu Señor. Eso es lo que produce la voz autoritativa de Dios cuando Él se manifiesta en nuestras vidas. Inmediatamente reconocemos quién es Él. ¿Sí? Reconocemos, la venda nos es quitada de los ojos y nuestro corazón inmediatamente responde a esa autoridad. Señor, lo que tú digas. Fíjense, Pablo le dice al Señor, Señor, ¿quién eres? Es un encuentro con la autoridad de Cristo que él tuvo en el camino a Damasco, que lo hizo que él se doblegara. Hermano, es por eso que los hijos de Dios, nosotros obedecemos a sus mandamientos. Los hijos de Dios reconocemos esa voz de autoridad que nos habla. ¿Amén? Nosotros, como somos ovejas del Señor, reconocemos esa voz. Y oro para que en esta mañana todos los que estamos aquí estemos escuchando la voz del Señor a través de su palabra. La estés escuchando. No es Carlos, el pastor Carlos, que te está hablando, es Dios el que te está hablando a través de su palabra, porque Él es el que nos habla. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 10:27. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es esa voz autoritativa de Dios. Hermano, indudablemente, si nosotros obedecemos o estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Es porque Dios ha hecho algo en nosotros. Porque si no, no lo obedeciéramos. O sea, Dios tiene que hacer algo en ti. Si es que no lo ha hecho aún. O si es que lo ha hecho ya, nosotros por esa razón obedecemos a Dios. Obedecemos esa voz. Reconocemos esa voz. Hermano, tú sabes cuando Dios te está hablando. ¿Amén? Si tú eres una oveja del Señor, como el Señor le dijo a sus discípulos, refiriéndose a ellos como ovejas, es que mira, todos me van a escuchar, pero no todos me van a entender. Todos van a recibir mis mandamientos, pero no todos los van a obedecer. ¿Quiénes? Solamente mis ovejas. Amén. Son aquellas que oyen mi voz. Son aquellas que me conocen. Son aquellas que dicen, ese es Dios el que me está hablando. Ese es Dios el que quiere que yo haga esto. Es la voz de Dios. Es su palabra. Por lo tanto, yo debo de seguirlo. Yo debo de obedecerlo. Amén. ¿Qué hizo Dios en la vida de Saulo de Tarso? Muchos dicen lo tumbó del caballo, que no hay una base bíblica para eso. Simplemente dice, lo tumbó. Saulo tuvo un encuentro con Jesús y a partir de ese momento Dios hizo algo en él. Dios hizo algo en él a través de ese encuentro, que inmediatamente la respuesta de Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. La palabra enseña en el versículo 9, si pusimos atención, lo vamos a leer una vez más, que Pablo no iba solo. Veamos qué dice el versículo 9. Dice, y los que estaban conmigo, o sea, ahí está Pablo narrando su testimonio, ¿ok? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hermano, la Biblia dice que en ese encuentro los que iban con Pablo en camino a Damasco también escucharon la voz. También vieron la luz que cayó en ese momento. Increíble, ellos la vieron. Pablo dice, yo no fui el único. Ellos también vieron cómo descendió la luz.
Ellos oyeron cuando Él me hablaba, pero ellos no entendieron. Hermano, esto es fascinante, tiene un misterio. Amén. Hermano, cuando Dios hace algo en nosotros, tras un encuentro que nosotros tenemos con Él, no queda lugar a dudas que Él ha hecho algo en nosotros. Porque hay evidencias. La gente que aún no ha tenido un encuentro verdadero con Dios puede ver y puede contemplar la gloria de Dios en aquellos que de verdad lo han tenido. Pueden ver. Que se resistan a creerlo, ese es asunto de ellos, pero ellos pueden ver, oye, esta persona, mira, antes y ahora, con su Biblia en mano y ya no se emborracha como antes, ahora va a la iglesia el domingo, cuando los domingos amanecía bien crudo en las mañanas tras la parranda del sábado en la noche, y ahora mira, y ahora nos habla de Dios. Ahora nos dice que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo restaura, pero no lo entienden. Ellos ven la gloria de Dios en ti. Si Dios ha hecho algo en ti o está haciendo algo en ti, ellos están viendo su gloria en ti y a través de ti. Y es muy común que ellos, cuando tú les empiezas a hablar de tu fe, ellos, aunque te escuchan, no entienden, porque la Biblia dice que el entendimiento de ellos ha sido cegado por el príncipe de este mundo para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es verdad, estos hombres vieron la luz, oyeron la voz, pero no entendieron. ¿Sabes por qué razón? Porque la salvación es de asunto personal. La salvación es una obra de Dios. Es un don de Dios, el cual Él le concede conforme a su voluntad a ciertos individuos que Él de antemano ya ha elegido para esta salvación. No estoy diciendo con esto que los que no escuchan no entienden, no la van a recibir, porque la soberana voluntad de Dios es esa. Pero en su momento ellos tendrán ese encuentro también, aunque no lo entiendan y no lo vean en este momento. Jesús le dijo a los fariseos, para que por más que vean no entiendan, para que por más que escuchen tampoco comprendan. ¿Por qué? Porque el velo aún está puesto en ellos. Ellos no pudieron entender lo que Jesús le decía a Saulo en ese momento, pero oyeron la voz. Así que no dejemos de orar por los que aún no han conocido al Señor, para que tengan también su encuentro con Cristo, así como tú lo has tenido con Él. Amén. En el versículo 10, vamos a leerlo, el versículo 10, continúa la narración. Y dije, ¿qué haré, Señor? O sea, Pablo inmediatamente se puso al comando de Jesús. Curioso, ¿no? Él era un hombre influyente. Él tenía mucha influencia con los principales sacerdotes. Él tenía cartas, permisos. Él era un hombre muy preparado, muy educado en la ley. Él era de los que lo seguían, le servían los demás. Pero llega Jesús y él inmediatamente se pone al comando de Jesús y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora soy tu siervo. Ahora tú mandas. ¿Sí? ¿Sí o no pasa con muchos de nosotros? Podemos ser los sacerdotes de nuestra casa, los que mandan en casa, los que dicen la última palabra en casa o en el trabajo, pero delante de Jesús, Él es el que manda. Amén. Él es el que manda. Y aunque yo tenga toda la autoridad, yo tengo que obedecerlo a Él. Amén. Porque tras ese encuentro, Él se ha convertido en mi Señor. Ahora soy su esclavo. Ahora todo lo que Él manda, eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque viene de Dios y porque Dios lo manda. Pablo inmediatamente, Saulo de Tarso inmediatamente le dice,
¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate. Me fascina la expresión que usa el Señor aquí, porque Él no le dice, Pablo, ¿te quieres levantar? Pablo, ¿qué te parece si, así como el pastor le dice a la gente a veces, ¿quieres venir? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres obedecer? No, Jesús no nos habla así. La voz autoritativa de Dios es determinante. ¿Eh? Los que hemos tenido un encuentro con Jesús podemos reconocer esa voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya no cuestionamos a Dios, aunque no me parezca, aunque no me guste, aunque no le haya lógica a lo que Él me pide, lo tengo que obedecer. A mí Dios no me pide permiso. A mí simplemente Él me dice, haz esto y punto. Y no me discutas, Señor, pero no me discutas. Aunque Ananías quiso de pronto argumentar con Dios ahí, Señor, pero este hombre, mira qué daño le ha hecho a tus santos aquí en Jerusalén. Haz lo que te digo. Así es Dios. Jesús le dice a Saulo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado. Wow, no cabe duda que el Señor manda. Ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Wow. Hermanos, recordemos esto. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ese encuentro ya venía con una misión. Hermano, por eso nosotros servimos a Dios. ¿Sí? Nosotros servimos a Dios. No lo hacemos porque es una opción, porque tenemos el tiempo o porque tenemos el deseo, porque el deseo se va, hermano. Mira, el deseo de servir a Dios se va, se agota, especialmente cuando estás en el fuego de la prueba, ¿o no? Nosotros servimos a Dios porque es un mandamiento. Yo estoy haciendo la función que Dios me ha dado porque es un mandamiento. Estoy aquí porque es un mandamiento que Dios me ha dado. Predico su palabra porque ese es un mandamiento que Dios me ha dado. No tengo opción. Y tengo que depender de Él y decirle al Señor constantemente, Señor, como tú digas, ¿qué quieres que haga? Porque yo sé que al hacer esto yo recibo de Él no solamente el deseo, sino el poder para hacer lo que tengo que hacer. Porque el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios no viene de ti, viene de Dios. Viene de Dios. ¿Sí? Nadie sirve a Dios por opción o por deseo personal, no. Todos servimos a Dios y nos rendimos a Dios porque Él es el que produce en nosotros. A ver, ¿quién me ayuda? El querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Sí? Simplemente el llamado de Saulo, que después fue Pablo, ya venía con una misión. Ya venía con una misión. Y en el contexto del capítulo 9, versículo 15 de los Hechos, el Señor le dijo, ve. Cuando le dijo a Ananías, lo mandó para ver a Saulo, que estaba ya enceguecido por causa del encuentro. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ya venía con una misión. Hermano, los que somos salvados por Dios, nunca se te olvide esto. La salvación viene con una misión. Dios no nos salva por salvarnos. Él no nos salva para meternos en una jaula de oro y que ya no salgamos de ahí. No. Él nos salva con una misión, El llamamiento viene con una misión. Dice la Biblia, porque irrevocables son sus dones y su llamamiento.
Este llamado no viene nada más así, siempre viene con una misión y un propósito que cumplir. Por esa razón, si leímos atentamente del versículo 10, cuando Jesús le dice a Saulo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Hermano, ¿sabías tú que la iglesia del Señor es tu Damasco? ¿Sí? Es tu Damasco. Es aquí donde tú vas a ser instruido para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Allí Jesús le dice a Saulo, a Pablo, allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Por eso, hermano, es la importancia que nosotros nos congreguemos en una iglesia. Si somos cristianos, tenemos que congregarnos en una iglesia, porque allí Dios nos va a preparar para todo lo que nosotros vamos a hacer conforme al llamado que Él nos ha hecho. Acuérdate de esto, si Dios te salvó, es porque Él te llamó. Y si Dios te llamó, también te va a preparar para que cumplas lo que de antemano Él ya puso en ti en forma de un propósito o de una misión. Amén. El cual, como te dije anteriormente, el poder y el deseo de hacerlo vendrá siempre de Él. Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos, tal como lo dice el autor de los Hebreos en Hebreos 2:10-25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, fíjense bien lo que dice en el contexto, sino exhortándonos. Hermano, échale ganas, siga adelante, Dios está con usted, yo sé que usted puede, Dios no lo ha dejado. Anímense, anímense, anímense. No te he visto ya, ¿qué pasa? Anímense, anímense. Estoy orando por ti, hermano, porque Dios me ha puesto que ore por ti. O hermano, oren por mí porque tengo problemas en casa. Oren por mí, exhortándonos. Para esto es la iglesia del Señor. Y el pastor, a través de la palabra que te predica cada día de culto, te va a decir, te va a dar la instrucción que Dios tiene para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Ven? Por eso Dios dice que nos congreguemos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Como diciendo, y con más razón, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que el Señor Jesucristo regresa por su iglesia. Hermano, el Señor viene pronto. El Señor está a la puerta. Por eso el autor a los Hebreos dice, cuanto más, es tanto más, o sea, con más razón, ahora que el Señor viene, mira, viene, ya está a la vuelta de la esquina, congréguense, prepárense, adiéstrense, hagan la voluntad de Dios porque el día del Señor se acerca. Ahora entendemos, la historia narra que Pablo anteriormente fue preparado por Gamaliel. No sé si ya algunos lo saben. Gamaliel, de acuerdo a Hechos 22:13, fue el hombre que Dios usó para preparar a Pablo, para instruirlo, ¿verdad? Para formarlo. A Gamaliel se le otorgó el título por parte del Sanedrín a los judíos de Rabán, que significa nada más ni nada menos que maestro por excelencia. O sea que a Pablo lo preparó un hombre con dicho calificativo, un hombre, un maestro por excelencia. Pablo estaba bien preparado en la ley, pero Pablo no tenía el espíritu. Saulo de Tarso no era salvo, tenía el conocimiento, conocía la ley, tenía inclusive hasta el celo de Dios, pero no era salvo. No había tenido un encuentro con Jesús. ¿Ves cuán importante y cuán crucial es este encuentro?
Que no importa los años que tengamos, no importa el conocimiento de Dios que tengamos, no importa todo el camino que hemos andado con Él, no importan todas las obras que hemos hecho para Él, todos los sacrificios que hayamos hecho para Él, si no hemos nacido de nuevo, no heredaremos el reino de Dios. Eso fue precisamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Y así como Gamaliel, así como Pablo, como Saulo de Tarso, así como Nicodemo, hombres instruidos en la ley, en la Torá y en todo lo que es, ¿verdad? La ley, ellos no tenían lo que Pablo vino a obtener en un camino a una ciudad. Ese encuentro es determinante para nosotros. Yo creo que nosotros nos debemos de preocupar y de procurar diligentemente tener ese encuentro con Jesús. Porque sin ese encuentro con Jesús, hermano, nuestras vidas no van a cambiar. Nuestras vidas no van a avanzar. No vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Amén. Tenemos que buscar celosamente tener ese encuentro con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? A través de tu devoción. Búscalo diligentemente, anhela ese encuentro, comprométete con Él. ¿Amén? Ruégale, humíllate, pídele a Dios, humilla tu corazón y ese encuentro vendrá porque vendrá. Amén. Porque dice la palabra que al que pide se le dará y al que llama se le abrirá. Amén. Dice la palabra que después del encuentro, leamos, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué, dice Pablo, a Damasco. Dice que después del encuentro que Pablo tuvo con Jesús en el camino a Damasco, sus ojos fueron enceguecidos. Él se quedó ciego temporalmente. Él no pudo ver. Él tuvo que ser introducido en la ciudad de Damasco por los hombres que iban con él, curiosamente, hombres que a lo mejor también pudieron haber quedado ciegos, ¿o no? Porque iban todos y todos lo vieron, pero ¿por qué Pablo? Acuérdate, la salvación es un don de Dios y es soberanamente personal para cada quien, de parte de Dios, y su tiempo llegará para los que no lo han obtenido. Pero Pablo quedó enceguecido, dice, y lo tuvieron que meter cargando a la ciudad de Damasco. Oh hermano, es como si Dios nos dijera a ti y a mí, cuando tengas un encuentro conmigo, ahora tú vas a dejar que otros te guíen. Ahora tú vas a dejar que otros te lleven a donde yo te quiero llevar, a donde yo he elegido para que tú vayas. Por esa razón del cuerpo de Cristo, por esa razón de estar sometidos, más bien sujetos, que viene siendo lo mismo, a la mentoría de una iglesia, de un lugar. Porque ahí Dios va a poner un hombre que Él ha elegido para introducirte a la ciudad de Damasco. Ahí Dios va a usar personas llenas de Él para que te lleven de la mano. Porque tú vienes enceguecido todavía. ¿Eh? Tú no sabes para dónde ir. Por eso a los nuevecitos, a las ovejitas recién paridas, hay que llevarlas en los brazos. No hay que dejarlas solas, porque van a necesitar de un pastor. Una oveja del Señor necesita ser mentoreada por un pastor que la guíe, que la lleve sobre pastos verdes y que le dé alimento a su tiempo, porque solita no va a poder. Pablo no entró solo a Damasco, Pablo fue llevado por los que iban con él y lo introdujeron. Amén. Oh hermano, ¿cómo me recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro en Juan 21:18? Si Cristian lo pone. Con estas palabras, el Señor le estaba dando a entender a Pedro que a partir de
de ese momento, a partir de ese entonces, Pedro tendría que darlo todo por seguirlo. Fíjense bien, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, ¿o no es verdad? Cuando éramos jóvenes, cuando andábamos sin Cristo, ¿verdad? Solitos la podíamos, solitos nos arreglábamos la vida, ¿sí o no? Yo dependo de mí, nomás de mí. Y en mi vida yo mando, yo voy a donde yo quiero. Eso era antes de Cristo. Nos gobernábamos a nosotros mismos. E ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te seguirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esa es la mentoría, hermano. Esa es la mentoría. Es necesario. Dios va a poner personas que te van a instruir, te van a preparar y te van a dar la comisión que Dios quiere que tú hagas. Por eso yo les compartía unas prédicas atrás. Es aquí en la iglesia, congregándose fielmente, donde vamos a conocer el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Es aquí, allá afuera no, es aquí en la casa de Dios. Y Dios ha elegido una persona, a un hombre lleno de Dios y del temor de Dios, para que te instruya en el temor de Dios, en su palabra, para que ore por ti, para que te anime, para que te exhorte y para que vele por tu alma, para que llegues a tu destino final. ¿Entendemos esta parte? Pablo necesitaba eso antes de ser Pablo, ¿no? Porque él podía solo, ¿sí o no? Tenía el conocimiento, tenía la autoridad, tenía la influencia, mas sin embargo llega el Señor y deja que otros te lleven ahora. Así es, hermano, así es con nosotros también. A menos que no seas una ovejita del Señor. Pero si tú eres una ovejita del Señor, tienes que dejar que otros te lleven, porque solito no vas a llegar. Dios va a poner una persona de buen testimonio, con el temor de Dios. Amén. Amén. Y va a ser a través de la instrucción que vas a recibir, a través de la cual Él va a quitar la ceguera de nuestros ojos. ¿Sí? Y te va a llevar al pleno conocimiento de esa voluntad. Hermano, mira, el peligro de usar mal la autoridad que Dios nos da como ministros es que yo puedo terminar diciéndote, tú haces lo que yo digo. No es verdad, porque tengo autoridad. No, hermano, yo no tengo autoridad alguna. Yo no tengo autoridad. La única autoridad que yo tengo es para predicarte la palabra, nada más. Y eso sí lo hago con fidelidad. Porque si no, soy un mentiroso, yo soy un impostor. ¿Sí? Yo no tengo que decirte, sujétate a mi autoridad porque yo soy el que tiene... No, hermano, no la tengo. Es tu vida, tú sabes lo que haces con ella. Yo te voy a instruir en la palabra. Y después de esto, tú sabrás lo que haces con ella. Si tú obedeces la ley de Dios, vas a ser bendecido. Amén. Pero si no lo obedeces, hay consecuencias. Ese es mi deber, yo lo hago así, porque la Biblia así me manda que yo haga. Pero de que yo me meta a decidir por ti, a ir y... No, eso es tú eres el que va a decidir por tu vida, por tu casa. Ni esperes que el pastor vaya a arreglar tu casa, porque no tengo ese poder, ni no tengo esa autoridad. Te va a tocar a ti, como dicen vulgarmente, fajarte en tu casa y arreglar las cosas, porque el pastor con una oración o con una visita no lo va a arreglar. Pero el pastor te va a decir cómo hacerle, cómo instruirte, para que tú implementes todo esto y lo pongas en práctica y serás bendecido. ¿Qué Dios quiere para ti? El pastor te dice, la voluntad de Dios para ti es que te santifiques. Y a través de la santificación tú vas a conocer la voluntad de Dios. Vas a ser guiado por el plan perfecto que Dios tiene para ti. ¿Verdad? Pero si te santificas. ¿Y cómo me santifico? Séle fiel a Dios nada más. No te apartes del rebaño. Mantente firme. Mantente ahí donde Dios te ha puesto. Porque si te vas, ¿cómo? Y hermano, allá afuera no nos santificamos. Allá afuera no, aquí. Es aquí donde tú vas a conocer el plan que Dios tiene para ti.
Dios no le dijo a Saulo de Tarso allá cuando quedó tirado, mira, quiero que hagas esto. Dios le dice, no, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Primeramente, Saulo, tengo que instruirte a través de un hombre que yo ya he elegido para que te diga lo que tienes que hacer. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Ananías, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que obedecía la ley de Moisés, un hombre que tenía muy buen testimonio allá en el pueblo judío, un hombre que era sensible a la voz de Dios y que Dios usó para ir, dice, no lo dice en los párrafos que leímos, pero en el capítulo 9 dice que Ananías fue, oró por Pablo, le dio el mensaje de Dios a Pablo y al orar dice que la ceguera se quitó de los ojos de Pablo. ¿Te das cuenta? Esto es un simbolismo para nosotros. Dios va a usar a alguien para que te revele su voluntad, para que te prepare. Si de verdad quieres caminar con Dios, tienes que, y a veces no me gusta mucho hablar así porque la gente luego se va por otro lado. Quiere que yo me sujete a Él, eso es lo que Él quiere. No, Dios quiere que tú te sometas al hombre que Dios ha puesto para que te instruya. Porque es a través de Él que Dios te va a llevar a tu propósito y a tu destino. Lo vemos en Ananías. Ananías fue un hombre escogido por Dios. Si Ananías no hubiera obedecido la voz de Dios cuando le dijo, ve a ver a un hombre que se llama Saulo, que está en la casa de Judas y en este momento está orando, Ananías no lo escucha, no va. Pero un hombre que supo oír la voz de Dios. ¿Sí? Por eso asegúrate que el hombre que te está instruyendo lleve una vida espiritual, lleve una vida consagrada a Dios, porque si no la lleva no va a poder tampoco. Amén, no va a poder guiarte al plan de Dios. Que tenga el temor de Dios, que ame las Escrituras y que de verdad está en lo que debe de estar. Encontrarse una iglesia como tal no es fácil, hermano, no es fácil. Ya hay mucha corrupción hoy en día, ya hay mucho libertinaje, hay muchos pastores que ya olvidaron la misión que Dios les dio y ahora se están dedicando a otras cosas. Ya están abusando de esa autoridad y haciendo fatalidades dentro de la iglesia. ¿O no? Así es, así es. Sí. ¿Por qué? Eso es asunto de Dios con ellos, pero eso es una realidad que estamos viendo hoy en día y tengamos cuidado. Ananías, dice la palabra, que era un hombre de testimonio. Amén. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, vamos a leer hasta el 14, hasta el 15, perdón. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice, vino a mí, acuérdense, ahí está Pablo narrando su testimonio, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Ahí dice, ¿no? ¿Cuándo recobró la vista Saulo y miró? Cuando Ananías oró por él. Necesitamos que alguien esté orando por nosotros, hermano. Amén. Si no, ¿cómo? ¿Sí? Y le dijo, Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, a Jesús, y oigas la voz de su boca. Tengo que asegurarme que tú escuches la voz de Dios en esta mañana y no mi voz. Por eso te pongo Biblia enfrente, para que cuando salgas de aquí te vayas con la seguridad de que has escuchado la voz de Dios y no la voz mía. Porque cuando escuchas mi voz te decepcionas, ¿o no es cierto? Es verdad. Pero cuando escuchas la voz de Dios, aunque venga dura esa palabra, tú sales gozoso, sales convencido. Dios me habló, tengo que corregir algo en mi vida. Oh, gloria a Dios que hoy me ministró su palabra. Es dependiendo cada quien, ¿verdad? Pero de que el mensaje se da. ¿Sí?
de que el mensaje se da. Y luego dice versículo 15, porque serás testigo suyo, versículo 15, a todos los hombres de los que has visto, de lo que has visto y oído. Oye, ¿para qué nos está preparando Dios? ¿Será que Dios nos está tratando de decir algo en esta mañana? ¿Para qué nos salvó Dios? Para que nosotros seamos testigos de Él, de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos oído. Para eso Dios nos salvó. Dios nos ha salvado para eso. ¿Nos va a preparar? Sí. ¿Nos está preparando? Sí. Estamos dando clases de evangelismo los miércoles. Ya vamos casi terminando el curso, pero aún está abierto para los que quieran venir y aprender cómo evangelizar. Estamos saliendo a evangelizar también entre semana, gloria a Dios. Y pues queremos seguir en esta línea porque esa es la comisión que Dios nos ha dado. Pero para que tú sepas, más que irte a las naciones, más que ponerte en un grupo de alabanza, más que ponerte a predicar, más que Dios te ha llamado para que testifiques lo que has visto y lo que has oído. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Ese es tu trabajo. Ese es el mío también. Y Ananías le dice a Pablo, esa es tu misión. Por tanto, versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Leemos versículo 16. Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Debo de aclarar algo aquí. El bautismo no es para salvación. El bautismo es una confirmación pública de que has creído. Porque lo que a ti te va a salvar es el día que tú invoques de todo tu corazón a Dios. Y yo te exhorto para que comiences a hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Amén. Pero eso es lo que le dice Ananías a Pablo. La pregunta es, ¿quiénes han creído de verdad que sus pecados han sido perdonados ya? Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando la Biblia dice esto, literalmente nos está diciendo que Dios, la obra de la cruz, ha cubierto ya tus pecados del pasado, tus pecados del presente y tus pecados del futuro. Amén. Para que el justo viva sin condenación y culpa. Amén. Amén. Entonces hay que pecar porque ya nos perdonó Dios. No. Si piensas así, entonces necesitas encontrarte con Jesús todavía. Pues el justo, aquel que ha tenido este encuentro con Dios, sabe, tiene la convicción de que aunque hoy peque, después de haber sido perdonado, hay gracia abundante para perdonarte hoy si pecas. Amén. Si mañana pecas, hay gracia abundante para que tus pecados también te sean perdonados el día de mañana. Si el justo peca. Amén. Amén. Jesús pagó la deuda en su totalidad. Tu salvación ha sido pagada en su totalidad. Muchas personas que no han creído de verdad esta verdad es porque no han avanzado en su vida. Aún se han mantenido ahí con la culpa, con la condenación sobre sí mismos. Aún sienten que Dios no los ha perdonado todavía. Piensan, es que todo lo que yo hice es terrible, es horrible y yo no creo que Dios me haya... No, hermano, si te has arrepentido, Dios te ha perdonado ya. Tus pecados han sido perdonados ya. No importa si hayas hecho atrocidades en tu vida, hayas adulterado, hayas robado, hayas hecho brujerías, hayas hecho de todo. No importa lo que hayas hecho, tus pecados han sido perdonados ya y te puedes ir tranquilo. Esa deuda ha sido pagada ya. Ahora puedes tener paz. Ahora puedes tener seguridad
Y si pecaras hoy o mañana, acuérdate, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Tus pecados están y han sido ya cubiertos también. Hermano, esa es la realidad de un verdadero hijo de Dios. Esta es la salvación y la vida eterna que Cristo vino a comprar y a pagar por nosotros. Amén. Amén. O lo tomas o lo dejas. Amén. Si tú has creído de verdad, entonces yo te exhorto, hermano, en esta mañana, así como Ananías le dijo a Pablo, levántate, levántate, deja la culpa, deja la inseguridad, deja la duda, deja de mirar lo que hacen los demás, porque muchos cristianos por eso se quedan tirados en el camino, nomás están viendo lo que hacen los demás. Eso no ayuda, hermano. ¿Sí? Todos somos imperfectos, todos fallamos. Si pones tu mirada en eso, hermano, el perjudicado serás tú. Pon tu mirada en Cristo. Si el hermano o la hermana fallan, allá ellos con Dios. Ora por ellos nada más. Pero pon tu mirada en el único autor y consumador de la fe. Amén. Deja de mirar a los demás y síguete, porque el largo camino te espera.